Voy a explicar lo que es el desarrollo embrionario humano, enfocándonos principalmente en la primera semana de gestación. Para ello debemos conocer su concepto, el cual es un conjunto de procesos biológicos y morfológicos mediante los cuales un cigoto se transforma en embrión y posteriormente en un feto. Este proceso se caracteriza por tres mecanismos fundamentales. Estamos hablando de la proliferación celular, de la migración celular y de la diferenciación celular. Eh, para arrancar hablando de la proliferación celular, esto significa que las células se multiplican por mitosis, aumentando su número. Este proceso es esencial para que el embrión crezca y se formen los distintos tejidos de una manera correcta. La proliferación se regula por señales químicas, como los factores de crecimiento FGF y BMP. Los FGF, que significa que es un factor de crecimiento de fibroblastos, y el BMP, que es una proteína morfogenética ósea, son consideradas unas proteínas de señalización totalmente cruciales para el desarrollo embrionario y también de la homeostasis de los tejidos en los adultos. Estos regulan funciones celulares, como pues lo es la proliferación, pero tienen ciertas diferencias claves, pero como por decir algo similar, es de que estas dos aportan principalmente al sistema óseo, ayudando a su buen crecimiento, aunque pueden haber daños o ciertas mutaciones, como por así decirlo, que puede pues conducir a trastornos como el enanismo. Eh, También, pues hablando específicamente de la BMP, esta aporta a la apoptosis y la diferenciación celular, porque desempeñan un papel crucial en dirigir las células madre hacia linajes específicos y están involucradas en la muerte pues, celular programada durante un proceso que se conoce como morfogénesis. Para hablar de la migración celular, podemos decir que las células no se quedan donde se originan, sino que se desplazan a distintos lugares para formar estructuras específicas. Por ejemplo, las células que forman el corazón, el epitelio intestinal o los vasos sanguíneos migran desde la capa germinal donde se originan. Este movimiento celular es guiado por moléculas señalizadoras, también de proteínas. Estamos hablando de las proteínas de tipo X, GATA4 sextos, PROX1 o 4, MMP y PCXN1. A estas se las conoce como factores de transcripción, lo que significa que se unen al ADN para regular, activar o reprimir la expresión de genes específicos, controlando así su destino. Estamos hablando de la proliferación o la diferenciación celular. Por último, vamos a hablar de la diferenciación celular. Eh, en esta diapositiva lo que podemos observar son células nerviosas, células musculares, célula grasa, células epiteliales, una célula ósea, célula sanguínea, etcétera. Una gran cantidad de células que cuenta nuestro organismo. Esto representa la especialización de las células madre en tipos celulares específicos que adquieren funciones concretas según el tejido al que pertenecerán. Este proceso ocurre gracias a la expresión selectiva de genes, influenciada por factores de transcripción y señales del entorno celular. Paso a seguir, voy a explicar lo que ocurre en la primera semana del desarrollo embrionario humano, arrancando desde el día 1, que es el proceso de la fecundación. La fecundación lo conocemos como el proceso de fusión de los gametos masculinos y femeninos. Dura aproximadamente 24 horas y ocurre habitualmente en la ampolla de la trompa uterina o también conocida como trompa de falopio. Resultado pues da origen al cigoto, que es la primera célula con 46 cromosomas, es decir, 23 del espermatozoide y 23 del ovocito, lo que la convierte en una célula diploide. Este cigoto se encuentra rodeado por la zona pelúcida. En el día 2 ocurre la segmentación.
el cigoto sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementan su número de células. En la primera división tiene lugar aproximadamente 30 horas después de la fecundación. Las células resultantes se llaman blastómeras. La siguiente división produce 4 blastómeras a las 40 horas. Y la etapa de 8 células significa que las blastómeras alcanzan el máximo contacto entre sí, formando una esfera celular compacta unida por uniones estrechas. Este proceso anteriormente mencionado se lo conoce como compactación. Alrededor del tercer día, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formar la mórula de 16 células. Esta tiene una masa celular interna y una masa celular externa. En la masa celular interna constituye el embrioblasto, que dará origen al embrión. Y la masa celular externa constituye el trofoblasto, que en el futuro dará origen a la placenta. En el día 4, la mórula ingresa al útero y comienza a penetrar líquido a través de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares. Como resultado, se forma un espacio relleno de líquido llamado blastocele. En este momento, el embrión se denomina blastocito. El embrioblasto se posiciona en un polo llamado polo embrionario y las células del trofoblasto se aplanan para constituir la pared del blastocito. En el día 5 ocurre un proceso completamente llamativo, que es la eliminación de la zona pelúcida. Esta eliminación permite que el blastocito se una al endometrio del útero materno. Pasando al día 6, ocurre el proceso de la implantación. Es decir, que el blastocito se adhiere al endometrio por medio de su polo embrionario. La ubicación más frecuente es el tercio superior de la pared posterior del útero. Al unirse, el trofoblasto se divide en 2 capas. En una capa interna llamada citotroblasto y en una capa externa llamada sincitiotroblasto. El sincitiotrofoblasto produce la hormona gonadotropina, cloriónica humana. Pasando al 7º día, es la formación del disco germinativo bilaminar. El sincitiotrofoblasto erosiona al endometrio con sus enzimas, mientras que el embrioblasto genera 2 capas muy importantes, formando el disco germinativo bilaminar, que es una capa cilíndrica y una capa cúbica. La capa cilíndrica se la conoce como epiblasto y la capa cúbica se la conoce como hipoblasto. Segmentación o clivaje. La segmentación, también conocida como clivaje, es el primer proceso importante del desarrollo embrionario que ocurre inmediatamente después de la fecundación. Consiste en una serie de divisiones mitóticas rápidas del cigoto, la primera célula del nuevo ser humano. Durante este proceso, el cigoto no aumenta de tamaño, sino que su citoplasma se divide en múltiples células más pequeñas llamadas blastómeras. División mitótica del cigoto. Las primeras divisiones comienzan aproximadamente 30 horas después de la fecundación, cuando el cigoto aún se encuentra en la trompa uterina. Estas divisiones son mitóticas, rápidas y continuas, y permiten que el número de células aumente, aunque el volumen total del embrión permanezca igual. Primero se forman 2 blastómeras, luego 4, 8, 16 y así sucesivamente. Formación de blastómeras. Cada división original de blastómeras, que son células pequeñas
con el mismo material genético, rodeadas por la zona pelúcida. A medida que aumenta el número, las blastómeras se compactan entre sí en un proceso llamado compactación, que mejora la comunicación y la adhesión celular. Cuando el embrión alcanza entre 16 y 32 blastómeras, adquiere una forma esférica llamada mórula, la cual se considera el paso previo a la formación de blastocitos. Características de las primeras divisiones celulares. Las primeras divisiones celulares tienen características muy particulares. Son rápidas y sucesivas, sin fase de crecimiento una y otra. No hay aumento del tamaño total del embrión. Las blastómeras resultantes son genéticamente idénticas y el proceso está altamente controlado y coordinado. Estas divisiones permiten que el embrión mantenga su tamaño mientras se multiplica el número de células necesarias para su desarrollo. Concepto de totipotencialidad. Totipotencialidad de las primeras blastómeras. Esto significa que cada una de ellas tiene la capacidad de formar un individuo completo, siempre que se separe y se implante correctamente. Gracias a esta propiedad pueden originarse los gametos monocigóticos, cuando una masa celular se divide y da lugar a dos embriones idénticos. Formación de la mórula. Después de la fecundación, el cigoto comienza una serie de divisiones mitóticas sucesivas, llamadas segmentaciones o clivajes, que ocurre sin que aumente el tamaño total del embrión. Pues esto significa que las células hijas, llamadas blastómeros, se van haciendo cada vez más pequeñas, pero el embrión en conjunto sigue teniendo el mismo tamaño que el óvulo original. Alrededor del día 3, después de la fecundación, el embrión está formado por unas 16 a 32 células. En este punto recibe el nombre de mórula, por su aspecto similar a una mora. Durante esta etapa, las células comienzan a reorganizarse y a restablecer una estructura más compacta. La mórula todavía se encuentra rodeada por una zona pelúcida, una capa protectora que evita que el embrión se implante antes de tiempo, es decir, antes de llegar al útero. En la distribución celular, masa celular interna y externa. A medida que la mórula se desarrolla, las células empiezan a diferenciarse en dos grupos principales. Primero, masa celular interna o embrioblasto. Son células que se quedan en el interior y que posteriormente darán origen al embrión primamente dicho, y algunos tejidos extraembrionarios. Estas células son pluripotenciales, lo que significa que pueden transformarse en cualquier tipo de célula del cuerpo humano. Segundo, masa celular externa o trofoblasto. Son células que se ubican en la periferia y rodean al embrión. Su función principal será formar las estructuras de nutrición y protección, especialmente placenta y las membranas extraembrionarias. Más adelante estas células serán esenciales para la implantación del embrión en el útero. Esta diferenciación marca el inicio de la organización corporal del embrión, preparando el paso hacia la siguiente etapa, que es el blastocito. Paso por la trompa de Falopio hasta el útero. Mientras ocurren estas divisiones, el embrión viaja por la trompa de Falopio desde el sitio de la fecundación, generalmente la ampolla, hacia el útero. Este desplazamiento dura entre 3 a 4 días, impulsados por dos mecanismos. El primero, el movimiento de los cilios, y la segunda, la contracción suave del músculo de la trompa. Durante todo este trayecto, el embrión mantiene protegida la zona pelúcida, que impide que se hiera a las paredes de la trompa y provoque embarazo ectópico. Cuando la mórula llega al útero, alrededor del día 4, comienza a absorber líquido del útero, lo que da origen a cavidad interna o blastocele, iniciando así la formación del blastocito. En el significado de compactación, este es un proceso de los más importantes en esta etapa de compactación, que ocurre justo antes que se forme la mórula. En este proceso las células comienzan a adherirse fuertemente entre sí, mediante uniones estrechas y uniones comunicantes. Gracias a la compactación, las células externas se polarizan, es decir, adquieren una orientación con un lado hacia el exterior y otro lado hacia el interior. Se secreta una barrera célula externa que luego da origen al trofoblasto. Las células internas quedan protegidas y comienzan a comunicarse entre sí, preparándose para formar el embrioblasto. Este proceso se marca en el inicio de la diferenciación celular, lo que es clave
para que más adelante se formen en los distintos tejidos y órganos del cuerpo. Formación del blastocisto en la primera semana del desarrollo. La formación del blastocisto es un proceso clave en el desarrollo embrionario temprano que ocurre durante los primeros días después de la fertilización, aproximadamente del día 1 al 7, considerando el día 0 como la fertilización. Este estadio transforma el cigoto en una estructura hueca y diferenciada preparada para implantarse en el endometrio uterino. Cavitación y aparición del blastocele. Después de la segmentación del cigoto, se forma una mórula compacta. Alrededor del día 4 y 5 comienza la cavitación. Las células del trofoblasto bombean iones hacia el interior del embrión, lo que provoca la entrada de agua y la formación de una cavidad llena de líquido llamada blastocele. Esta cavidad separa las células en dos grupos, las externas y las internas. Diferenciación del trofoblasto y embrioblasto. Las células externas se diferencian en trofoblasto, que formará la placenta y estructuras anexas. Las células internas forman el embrioblasto o masa celular interna, que dará origen al embrión propiamente dicho. El trofoblasto se divide en citotrofoblasto, que es la capa celular interna, y sincitiotrofoblasto, que es la capa externa multinucleada que invade el endometrio. Estructura general del blastocisto. El blastocisto es una esfera hueca aproximadamente de 0,1 a 0,2 milímetros de diámetro, compuesta por trofoblasto, blastocele, masa celular interna. El trofoblasto es la capa externa de las células que rodea el blastocisto. Se diferencia en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto y formará la placenta y las membranas extraembrionarias. El blastocele es la cavidad llena de líquido que se formará en el interior del blastocisto, facilitando su expansión. La masa celular interna, o también llamada embrioblasto, es un grupo de células en un polo del blastocisto que dará origen al embrión propiamente dicho. En la primera semana, el blastocisto permanece rodeado por la zona pelúcida, una cubierta protectora del óvulo, pero se expande gradualmente. Esta estructura es dinámica y se prepara para eclosión y adhesión endometrial. Preparación para la implantación. El blastocisto se expande y el trofoblasto comienza a expresar moléculas de adhesión y receptores que permiten la interacción con el endometrio uterino. El sincitiotrofoblasto inicia la invasión en el endometrio para establecer la implantación. El blastocisto se posiciona en el útero alrededor del día 6 al día 7 post-fertilización, momento en que comienza la implantación propiamente dicha. Implantación inicial, primera semana del desarrollo. Adherencia del blastocito al epitelio endometrial del día 6 al 7. Ocurre una aposición. Durante esta fase, el embrión busca su posición sobre el tejido endometrial y permanece inmóvil mientras se orienta. Esto gracias a los pinópodos, que juegan un papel muy importante, ya que estos son proyecciones citoplasmáticas de las células epiteliales endometriales, que ayudan a los blastocitos a entrar en contacto, de manera que su masa celular interna apunta hacia el endometrio para permitir más adelante la adecuada formación de la placenta. Del día 6 al 7 después de la fecundación, el blastocito llega al útero y se adhiere al epitelio endometrial. Esta adherencia ocurre cuando el trofoblasto, que es la capa externa del blastocito, entra en contacto con las células del endometrio, comenzando el proceso de implantación. Normalmente, la implantación sucede en la pared posterior anterior del cuerpo del útero, donde el tejido está bien irrigado y preparado para recibir el embrión, en una zona bien vascularizada. Participación del trofoblasto, citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Una vez que el blastocito se adhiere, el trofoblasto se diferencia en dos capas. Citotrofoblasto, que es la capa interna formada por células individuales que se multiplican y mantienen el crecimiento.
sin citotrofoblasto, que es la capa externa, formada por una masa multinucleada que invade el endometrio, ayudando a que el embrión se introduzca en la pared uterina y quede firmemente implantado. Además, el sincitotrofoblasto también empieza a secretar hormona gonadotropina coriónica humana, que mantiene el cuerpo lúteo y evita la menstruación. Cambios del endometrio. Reacción decidual. En respuesta a la implantación, el endometrio sufre la reacción decidual. Las células del estroma endometrial se agrandan y acumulan nutrientes, glucógeno y lípido, creando un ambiente rico en energía para el embrión. A esta transformación se le denomina decidua, que es esencial para nutrir y proteger el embrión durante las primeras etapas, así convirtiéndose en un ambiente ideal para el desarrollo embrionario. Sitio habitual de la implantación. El sitio habitual de la implantación es el endometrio del cuerpo del útero, específicamente su pared posterior o su pared anterior. Sitios anormales, embarazo ectópico. En algunos casos la implantación ocurre en lugares anormales, fuera de la cavidad uterina. Esto se conoce como embarazo ectópico. Los más comunes son embarazo ectópico tubárico o apular, que es cuando el embrión anida en las trompas de falopio. Embarazo ectópico várico, que es cuando el embrión se implanta en el ovario, así pudiéndose confundir con un quiste. Embarazo ectópico cervical, que es cuando el embrión anida en el cuello uterino o en el cérvix. Embarazo ectópico abdominal, que es cuando el embrión se anida dentro de la cavidad peritoneal, aunque este es el menos frecuente. Anomalías en la primera semana de desarrollo. Primeramente tenemos que una de las principales anomalías que se puede presentar en la primera semana de desarrollo es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación anormal del blastocito fuera del cuerpo del útero. Normalmente una implantación correcta, es decir, una implantación eutópica, se debe llevar a cabo en el endometrio del útero. Sin embargo, en un embarazo ectópico el blastocito se implanta en sitios alternos, siendo de los más comunes las trompas de falopio. A este tipo de embarazo se lo conoce como embarazo tubárico. También se puede dar en el ovario, el abdomen, el cuello uterino o en cicatrices de cesáreas previas. En cuanto a cifras, tenemos que el 1.5 a 2% de embarazos reportados han sido ectópicos. Esto representa un alto riesgo para la vida de la madre, ya que el sitio de implantación no puede sostener el desarrollo del embrión adecuadamente. Tenemos que las causas principales de un embarazo ectópico, si bien en un contexto embriológico el embarazo ectópico resulta de las alteraciones en el transporte del blastocito durante la primera semana, hay factores de riesgo principales, los cuales son daños en la trompa de falopio. Esto puede ser causado ya sea por infecciones, principalmente por clamidia o por cirugías previas, lo que puede llevar como a un tipo de inflamación pélvica que genera una cicatrización y afecta el transporte mediado por los cilios del blastocito. También el tabaquismo, la terapia de fertilización in vitro puede contribuir debido a la manipulación que hay en el proceso de implantación. Estos factores interrumpen, cabe la redundancia, el proceso normal de implantación descrito. Continuando tenemos la mala implantación. Como lo había ya mencionado previamente, la mala implantación ocurre cuando el blastocito se implanta en el sitio inadecuado o anómalo. Sus causas principales son alteraciones en el endometrio, como había dicho, inflamaciones, cicatrices o también desequilibrios hormonales. También la migración anómala del blastocito antes de llegar al útero y fallas en la receptividad endometrial, que esto se puede dar por defectos en moléculas de adhesión. También existen tipos de mala implantación. La implantación superficial, por ejemplo, es cuando el blastocito no se introduce completamente en el endometrio. Este puede hacer que se desprenda con facilidad. También la implantación ectópica, que ya la había descrito, ocurre fuera del útero, que ya puede ser tubárica
cervical, ovárica o abdominal, que son más raras, pero también pueden ocurrir. Y bueno, tenemos que sus consecuencias obviamente será que el desarrollo embrionario será anormal o puede ser detenido. También debido a esto hay un alto riesgo de aborto espontáneo precoz y hay la posibilidad de un embarazo ectópico, ya que puede haber, si este se lleva a cabo, puede haber una hemorragia para la madre que puede ser bastante peligrosa. Los abortos espontáneos son bastante comunes, ya que se puede dar la pérdida del embrión antes de la semana 2 o 3. Muchas veces se puede dar antes de que incluso la madre sepa que está embarazada, y pues las causas más comunes son las anomalías cromosómicas, es decir, errores en la fecundación o segmentación, la implantación defectuosa o endometrio que no sea receptivo. También la insuficiencia hormonal, como la falta de progesterona, y los factores ambientales, ya sean factores tóxicos, infecciones o radiación.